coordinador del programa del teléfono de la esperanza y por lo tanto pues es el que lleva para adelante todos estos cursos, todas estas, con la ayuda de otros profesionales que también veo por ahí sentados. El teléfono de la esperanza, en su afán de promoción de la salud emocional, pues uno de los cursos que tenemos, del que en esta charla también se va a hacer mención, es piensa bien si quieres sentirte mejor o para sentirte mejor. Realmente es una realidad total. Si nosotros, ya decía Epicteto, no sé, hace 100 años antes de Cristo, decía que no es lo que sucede, sino lo que pensamos de lo que sucede. Realmente, dos hermanos tienen el mismo acontecimiento y uno se siente feliz y sigue viviendo, etcétera, y otro se hunde. Entonces es lo que pensamos de lo que nos ha sucedido, no es el hecho. Entonces, bueno, pues no digo una palabra más, sino que dejo a Germán el cargo con esta charla, que a todos nos viene bien, a todos, aunque la hayáis oído, siempre es bueno profundizar y realmente saber que la felicidad está en nuestras manos. Estos días hacía en televisión, en varias cadenas he visto que ponían, pues se ve que lo distribuye una agencia, sobre la felicidad. La felicidad es verdad que está dentro de nosotros y es nada más que contactar con ella y ser más felices. Así lo deseo. Gracias, Juan. No sé si Juan se presentó o no se presentó porque tampoco necesita presentación. Juan es el presidente del Teléfono de la Esperanza de Alicante y también está allí el vicepresidente del Teléfono de la Esperanza de Alicante, que vienen a acompañarme en estos momentos difíciles. Entonces, bueno, muy bien, buenas tardes, gracias a todos por haber venido. Esta mañana intentaba animarlos con un mensaje indicándoles que no había pronóstico de lluvia para la tarde, como hace 2 años que nos presentamos aquí 4 personas, 3 eran mis compañeros del Teléfono de la Esperanza y la 4ª persona era yo, porque llovió. Teníamos una conferencia impresionante sobre el suicidio, un tema así de bastante impacto, pero bueno, llovió, así que finalmente salimos nosotros con ganas de... Bueno, nada. Entonces, bueno, lo que intentamos quedarnos esta vez fue no quedarnos más bien con la idea de haber perdido el tiempo. ¿Ustedes se han quedado alguna vez con la sensación de haber perdido el tiempo? Yo me quedaba muchas veces con la sensación de haber perdido el tiempo cuando iba, por ejemplo, estuve haciendo un máster en Valencia y nos citaban a las 9, clase a las 9, y llegaba yo allá un cuarto para las 9, yo ya estaba en mi silla como buen empollón el primero, porque estaba pagando el máster y quería sacarle el mayor partido. 9, 9 y 5, 9 y 10, 9 y 20, 9 y 45 y aparecía el profesor por allí con su maletín, pero no iba hacia la clase, sino que iba hacia la máquina de café. Iba a la máquina de café, se ponía su cafecito, entraba a las 10 al salón y la clase se supone que era hasta las 2 de la tarde. A la 1 de la tarde decía el buen hombre, bueno, hemos trabajado un montón, así que nos podemos ir antes. Bueno, pues resulta que pues a mí no me gusta quedarme con esa sensación de haber perdido el tiempo. Para mí es fatal, mortal, terrible, como les voy a explicar más adelante acerca de las cosas terribles en esta vida. Entonces, para poder preparar lo que va a ser el curso Piensa Bien para sentirte mejor, que será seguramente una importante manera, una manera interesante de aprovechar el próximo fin de semana, que a lo mejor algunos tienen puente por Santa Paz, pues lo que trataremos de hacer será en esta conferencia adelantar algunos de los puntos más importantes que vamos a tratar en ese curso. El curso se llama Piensa Bien para sentirte mejor, como un poco de ironía con un refrán que ustedes seguramente conocen. El refrán dice: piensa mal y acertarás. ¿Sí? Realmente pues nosotros consideramos que esto ni es así y que además genera mucho malestar y mucha incomodidad, mucho dolor, mucho sufrimiento a las personas. Si nosotros pensamos que cada vez que vamos a pensar mal vamos a acertar, y si por accidente se confirma lo negativo que yo estaba pensando, voy a generar en mi cabeza una estructura, un esquema de pensamiento que sea negativo, y como hace 2 años nos cayó un aguacero en esta misma sala y solo vinieron 4 personas y esta mañana estaba nublado y hoy el día parece que va a llover y por la tarde no va a ir nadie a la conferencia y esto es un desastre, la gente no va a mis conferencias porque no me quieren, porque no les parezco agradable, etcétera, etcétera, pues no haría ninguna de estas conferencias a lo largo de mi vida. ¿Sí? Realmente, pues hace 2 años fue una cosa, hace 2 años no miramos la previsión del tiempo y no nos dimos cuenta que iba a llover. Yo no estaba tan experto en internet y no me he dado cuenta que podía mirar ahí previsión del tiempo.
Y esta mañana pues lo miré, previsión del tiempo, y envié un correo urgente confirmando, esta tarde no hay lluvia, vayan todos a la conferencia. Muy seguramente, si fuera mal pensado, diría, bueno, a pesar del correo electrónico, la mayoría de la gente no vino. Pero bueno, los problemas técnicos, mucha gente no habrá recibido el correo electrónico por problemas técnicos, otros no lo habrán podido mirar porque estaban muy ocupados, y la mayoría de los que estaban muy pendientes, pues sí lo miraron y están aquí, y eso es lo mejor de lo mejor. De todas las personas a quienes les enviamos el correo, pues las mejores, las más selectas están aquí esta tarde. Eso se va a demostrar a lo largo de la conferencia. Bueno, como estamos aquí lo más selecto de las personas que deberían estar en esta conferencia, vamos y tenemos poco tiempo, pues vamos a intentar aprovecharlo. Y vamos a intentar aprovecharlo empezando, pues recordándoles que esta conferencia es para presentar o como una antesala del curso Piensa Bien para sentirte mejor. Mucha parte de nuestro tiempo, de nuestra vida se nos escapa en situaciones que podríamos considerar una pérdida absoluta de tiempo. Perdemos el tiempo a veces de una manera totalmente absurda. Tengo aquí un ejemplo que no me ha funcionado hasta ahora como yo quería, pero tengo un plan al respecto. Resulta que las personas que se dedican a la psicología y las personas que están dedicadas específicamente dentro de la psicología al área cognitiva, eso de cognitiva significa sencillamente al pensamiento. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo elaboramos la información? ¿Qué hacemos con lo que nosotros recibimos del exterior? Con la información que recibimos del exterior. Resulta pues que nosotros la procesamos, hacemos algo con esa información, la información no nos llega directa. No la entramos pura, objetiva, ojalá, no recibimos la información de manera objetiva. No vemos las cosas tal cual son, sino como decía Juan, nosotros hacemos una valoración de esa información, hacemos una transformación, hacemos una adaptación de esa información del exterior y entonces sí, la información se condensa, llega a lo que son nuestros esquemas de pensamiento y conforman lo que es, digamos, nuestra actitud ante la vida, nuestros estilos de pensamiento en general y modela fundamentalmente, además de nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, lo que hacemos y lo que sentimos. Un ejemplo, Ayoros, buenas tardes, adelante. Una buena muestra de eso lo tenemos en el hecho de que los psicólogos pues a veces nos preguntaban, bueno, a ver, ¿y la gente con qué sufre? Tanto trabajo que tenemos en el teléfono de la esperanza. El año pasado tuvimos 8.000 intervenciones allí en el teléfono de la esperanza. Pues porque hay gente que sufre, o hay gente que quiere estar mejor, hay gente que quiere quitarse problemas de encima, etc. Y eso, ¿por qué tanta gente estará por allí? Y entonces resulta que las personas que se dedican a investigar sobre estos temas, en particular un señor que se llamaba Albert Ellis, hizo unas investigaciones y dijo, pues mire, yo me encuentro con que la gente sufre una buena parte del tiempo de su vida, la dedica a sufrir. Pero resulta que una buena parte de ese tiempo que la gente dedica a sufrir es sufrimiento gratuito, innecesario, sufrimiento absurdo, que no sirve para nada. Es decir, estamos tirando esa parte del tiempo a la basura. Yo pienso que si vamos a hacer algo, pues hagámoslo bien. Si vamos a sufrir, suframos, pero de verdad, intensamente, rasguémonos las venas, escuchemos canciones de mariachis, este tío Antonio Machín, escuchemos a Antonio Machín, y si vamos a sufrir, pues suframos de verdad, con intensidad, pero no suframos a medias y sobre todo con problemas imaginarios y reales. Resulta que Albert Ellis se encontró que hay una parte de los problemas por los cuales nosotros sufrimos que son reales, tienen que ver con la vida cotidiana, situaciones que tenemos que resolver en el día a día. A ver cómo comemos, a ver cómo levantamos el pan de cada día, por ejemplo, a ver cómo pagamos la hipoteca, cómo llegamos a fin de mes, etc. Pero resulta que hay otra cantidad de problemas por los cuales nosotros sufrimos que nos los inventamos. Cuando le contamos esto a la gente, cuando tratamos de poner en común estos conocimientos, pues la gente se asombra, pero que nos inventamos nosotros los problemas, ¿eso les suena? ¿Ustedes sí creen que la gente se inventa problemas y se dedica a sufrir por problemas inventados? Eso
no solo es cierto, sino que además es verdad. ¿Sí? Es decir, es efectivo, está demostrado que las personas sufrimos innecesariamente con problemas que nos inventamos. Resulta que dedicamos esa parte del tiempo a sufrir gratuitamente y ese tiempo de nuestra vida es perdido. Pero además no es perdido sin hacer nada, es perdido en sufrimiento. ¿Quieren ver una muestra de cómo se pierde el tiempo cuando no estamos atentos a esas cosas? Tengo aquí una muestra. Me toca hacer una pirueta informática porque no he logrado hacer que esto funcione. Vamos a ver si logro hacer que me funcione. Vamos a ver, mucha atención. Perder el tiempo. Cuando no estamos atentos a lo que está pasando en nuestra vida, pues podemos fácilmente perder el tiempo haciendo cosas que no debemos, desperdiciarlo, se nos va, se nos escapa el tiempo. Entonces, resulta que para poder prestar más atención y para poder saber, bueno, ¿qué hacemos para aprovechar mejor el tiempo y no sufrir innecesariamente? Pues bueno, vamos a dar unas pequeñas pistas. Vamos a partir de este hecho. Sufrimos con mucha frecuencia por problemas reales, pero resulta que también sufrimos por problemas inventados. ¿Y cuánto del porcentaje del sufrimiento que nosotros tenemos en nuestra vida es real y cuánto es inventado? Resulta que todavía no tenemos una información exacta de, a ver, cuánto si sufrimos la mitad por problemas reales y si sufrimos por problemas inventados. Lo que sí sabemos es que de todo el tiempo que las personas nos dedicamos a sufrir, a pasarlo mal, pues resulta, esto era el video este que acaba de pasar, que la proporción está distribuida de la siguiente manera, para que veamos de qué se trata. Para sintetizar el cuento, de ¿esto cómo se llama? Una torta, un pastel, un esquema, dibujo, ¿sí? El dibujo el circulito, de ese círculo, solo el 8% que aparece arriba a la izquierda, solo ese 8% es de sufrimiento real, sobre problemas reales, objetivos, fundamentados psicológicamente. Esas son las investigaciones que realizó el señor Albert Ellis. Él se encontró, mira, el 92% de nuestro sufrimiento es gratis. Parece que como que es gratis, entonces nos apuntamos. Ah, si es gratis, pues lo cojo. ¿Sí? Me apunto, sufrimiento gratis. Pues resulta que cómo está distribuida esa proporción. Esa proporción está distribuida de la siguiente manera, más o menos. Las personas sufrimos, el 40% de nuestro sufrimiento es gratuito porque estamos pensando en algo que no existe. ¿Qué es ese algo que no existe? El futuro. El futuro no existe. Y estamos pensando todo el tiempo, a ver lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar pasado mañana, si esta tarde va a llover y no va a salir bien la conferencia y la gente no va a ir a la conferencia y después nadie se apunta al curso y si nadie se apunta al curso yo no puedo hacer el curso y entonces mi vida es un desastre y todo me va a salir mal de aquí en adelante y soy un fracaso como psicólogo, etc. Ese es el 40% de nuestro sufrimiento. Así desperdiciamos buena parte de nuestra vida, sufriendo por algo que no existe, que es el futuro. No es lo mismo, cuando contamos esto en el curso, entonces la gente nos dice, en esta posición, ¿sí? O sea que no hay que preocuparse por el futuro. Pero las mujeres nos lo dicen así, ¿sí? Los hombres nos lo dicen así. O sea que no hay que preocuparse por el futuro. Pues no hay que preocuparse por el futuro. Puedes interesarte por hacer cosas ahora, hoy, que garanticen que tu futuro, o que preparen mejor tu futuro para que tú estés bien, pero preocuparte por tu futuro, pues no, eso no tiene sentido, eso no es objetivo, eso es desperdiciar tu presente, malgastar lo que tienes hoy, pensando en mañana en cosas posibles que a lo mejor no van a suceder. Y es lo que se encontró el señor Albert Ellis. Cuando él entrevistaba a unas personas antes
Y después de un tiempo se encontraba que la gente había sufrido durante mucho tiempo por cosas que supuestamente iban a pasar más adelante que nunca sucedieron. Claro, cuando los entrevistó más adelante ya estaban sufriendo por otras cosas que iban a suceder más adelante todavía, y así. Pero no contentos con desperdiciar buena parte de nuestra vida en el futuro, dedicamos otro 30% de nuestro malestar, de nuestras preocupaciones, de nuestra atención a sufrir. ¿Por qué? Claro, pues si el futuro no me alcanza para sufrir, pues para eso tengo el pasado. Lo que hice, lo que dije, lo que me dijeron, lo que me pasó, lo que sucedió aquel día, y si no me hubiera dicho, y si no hubiera hecho, y si hubiera cambiado de decisión, y si hubiera sabido. Pero en ese momento pues no sabías. Hiciste lo que pensaste que iba a salir bien y no salió bien. Pero ahora, en mi presente, en mi día de hoy, me dedico a atormentarme por algo que ya no tiene remedio. Allí no tiene remedio en el pasado. Tiene remedio hoy si dejo de preocuparme y sufrir por ello. Pero eso es si estoy en el presente. Si sigo viviendo en el pasado, preocupándome por todo lo que sucedió, lo que aconteció, si los dinosaurios, si la revolución, si la república, si esto y si aquello, otro 30% de ese sufrimiento innecesario, que no sirve absolutamente para nada. La idea es que a través de esta información logremos caer del burro, logremos darnos cuenta, oye, pues si voy a sufrir, pues bueno, que sea por algo que valga la pena, por algo que esté en mis manos resolver y que yo pueda intentar hacer algo para resolverlo, o para cuidarme más, o para mejorar mi calidad de vida, que esa información me sirva. Pero no contentos, dedicamos otra buena parte. Yo no sé si será ese porcentaje en la actualidad tan así, pero decía el señor Alberenis que dedicamos el 12% de nuestro sufrimiento a sufrir sobre otra cosa que nos importa mucho. Esa cosa es importantísima, es fundamental para nuestra vida. ¿Qué haríamos sin ello? ¿Qué es? ¿Qué dirán? Ah, es que lo están viendo ahí, ¿no? El qué dirán. Hombre, si es importante lo que pensarán los demás de mí, ¿sí? Fíjate, y si ahora van a pensar que esa camisa a cuadros no pega con esa corbata, ¿esto de qué? ¿De puntos? Estos son como unas cruces, bueno, no sé lo que es. Bueno, y que si la forma en que hablo es muy rápida, y si que parece que me hubiera tomado 3 cafés antes de dar la conferencia, y si a lo mejor mi peinado no les gusta, y si a lo mejor el acento les mortifica, y si a lo mejor esto y aquello, ¿sí? El que dirá, bueno, como si no tuviera suficiente con el pasado y el futuro, pues para eso tengo el qué dirán. Trabajo no me falta, sufrimiento no me va a faltar en la vida. Tengo ahí en qué ocupar bastante mi cabecita como para no tener un ratico de descanso. Cuando me voy a dormir, pues ya tengo con las pesadillas, ¿no? Si voy pensando esto todo el día, pues ya tengo garantizados cómo van a ser mis sueños. ¿Todavía me queda? Pues sí, todavía me queda. Me queda un pequeño 10% de ese sufrimiento. Ese 10% lo dedico a preocuparme por mi salud. No a interesarme por cuidarme. No a, bueno, voy a subirme a la bicicleta, que voy a hacer ejercicio, voy a salir a correr esta tarde, me voy a apuntar al gimnasio, me voy a quitar las morcillitas y los choricitos y el aperitivo. Eso no. Me voy a dedicar a sufrir. Por si los michelines, por si las arrugas, por si las canas, por si esto, por si aquello, a sufrir. Me voy a dedicar a eso. Y después de todo ese camino que ya he recorrido, pues bueno, ya si me quedan energías, puedo dedicar un 8% de todo ese porcentaje de sufrimiento a centrarme en los problemas que son menos triviales, esos problemas para los que no necesito tiempo, como cuidar mi relación de pareja, esas cosas insignificantes, como educar a mis hijos, esas cosas insignificantes, como rendir bien en el trabajo, etc. Cosas que realmente no tiene sentido que le dedique yo atención, interés a lo largo del día. Estoy hablando de manera irónica, por supuesto, ¿no? Se entiende, ¿no?
Si dedicaba solo la mitad de ese sufrimiento, solo la mitad, a interesarme de verdad por arreglar las situaciones que me agobian durante el día, por arreglar los problemas del mundo, si todos los seres humanos nos dedicáramos a eso, tendría un lado positivo y otro lado negativo. Un lado positivo pues porque viviríamos mejor, un lado negativo pues porque yo no tendría trabajo. ¿Sí? Eso sería malo para mí, pero bueno, algo haría, algo me inventaría. Pero la mayoría de las personas pues dedicamos todo ese tiempo a sufrir. Sería un poco despectivo y un poco simplista decir que es que a las personas nos gusta sufrir, realmente no es que nos guste sufrir. Principalmente entendemos desde las explicaciones que vienen de la psicología y que tienen que ver con el aprendizaje, que hemos aprendido estrategias, mecanismos, técnicas, hábitos, etcétera, para sufrir y que por desafortunadas razones nos hemos escogido quedarnos con esas técnicas, herramientas, estrategias, etcétera, aún teniendo la posibilidad de contrastar, de comparar y de ver que hay otras formas de hacerlo más sanas y más positivas. Aún a pesar de eso, nos hemos quedado en la parte del sufrimiento. ¿Sí? Normalmente pues no somos personas, la mayoría, no somos personas que vayamos por el mundo pues flagelándonos y cuánto sufro y llorando por la vida, pero esto nos da una idea y más bien, más que asumirlo como algo categórico, que es tú sufres el 92% de tu tiempo, o el 92% del tiempo que tú le dedicas a sufrir no sirve para nada. Más bien podríamos preguntarnos, a ver, ¿yo cuánto tiempo le dedico a problemas inexistentes? ¿Cuánto tiempo le dedico a estar de mal humor, a estar tenso, agotado, cansado, intoxicado con problemas que no existen y que no está en mis manos resolver? ¿Cuánto de mi tiempo? ¿Cuánto? Esto, ahí pensemos. Yo de mi vida, ¿qué porcentaje de mi vida le dedico a sufrir? 92. Eso es porque está fuera de las personas que están aquí en las encuestas. Bueno, entonces, con estas estadísticas, con esta información, pues bueno, podríamos preguntar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué más que... Teniendo en cuenta toda esta información y todas esas formas de perder el tiempo, pues bueno, ¿y esto de dónde? Bueno, hemos aprendido, hemos reforzado, hemos mantenido, hemos estructurado estos mecanismos de interpretación de la información, pues por diversas razones. Una muy importante está aquí. Nosotros hacemos algo con la información, nosotros la procesamos. Pero hemos aprendido a procesarla de acuerdo a varias cosas. Una de ellas, la principal y la que más influye, no determina, porque se puede cambiar, es la relación que nosotros tenemos con la familia de origen. Llámese, si me crié en un orfanato, pues con las personas que estaban en el orfanato, pero principalmente pues con mis padres, con mis hermanos, con mis tíos, las personas que comprendían mi núcleo familiar, fueron aquellas primeras personas de las que yo tomé formas de afrontar los problemas de la vida. Yo estaba ahí viendo cómo afrontaban los problemas de la vida. A lo mejor resolvían los problemas dando un puñetazo sobre la mesa. Aquí se hace lo que yo digo. Y entonces estoy aprendiendo yo, esto parece que funciona. Cuando mi padre o mi madre dicen, aquí se hace lo que yo digo, los demás se callan. Interesante. ¿Sí? De esa manera no me llevan la contraria. De esa manera hacen lo que yo digo, de esa manera se satisfacen unas necesidades, no todas, pero se satisfacen unas necesidades. Digo no todas pues porque a lo mejor consigo en ese momento que se haga lo que yo quiera, pero no estoy satisfaciendo otras necesidades que pueden ser, por ejemplo, lo de respeto. ¿Sí? Estoy prefiriendo que me tengan miedo a que me tengan respeto o cariño, etc. Entonces yo estoy viendo en mis padres, en mis tíos, en mis profesores, etcétera, estoy viendo cómo resolver los problemas y estoy cogiendo, agarrando cosas de allí para, perdón, lo de, tú eres argentino, ¿no? Sí, sí. Lo de coger aquí significa agarrar, ¿no? Bien. Entonces, nosotros aquí como somos bilingües, así nos entendemos. Entonces, una parte, las relaciones con las familias son muy importantes. Luego cuando vayan a la terapia, pues nosotros les diremos, oye, pues sí, las relaciones con las familias son muy importantes, pero ahora decides tú
Si quieres, puedes cortar con esas cosas que aprendiste y cambiarlas. Lo que pasa es que seguramente aprendiste y has hecho eso durante mucho tiempo, pero eso se puede modificar, cambiar. Pero, si te das cuenta, si no te das cuenta, muy posiblemente seguirás haciendo lo mismo que viste que hacían tus padres, tus tíos, tu familia, etc. Otra importante, otro factor que influye mucho, otras personas que influyen mucho en cómo hacemos nosotros las cosas, cómo resolvemos los problemas, las figuras de autoridad. ¿Quiénes son las figuras de autoridad para nosotros cuando estamos pequeños? Los padres, por supuesto, otra vez vuelven aquí a colación los padres, pero también entran los profesores, en general los mayores, para los que iban a los colegios o militares o los colegios de otro tipo, pues bueno, las figuras que estuvieran allí mandando, diciendo cómo se hacían las cosas, etcétera. Es decir, hay otras personas además que yo considero figuras de autoridad que influyen, de las cuales yo sustraigo formas de resolver los problemas. También las interacciones que tengo con los grupos sociales. Hay grupos sociales a los cuales yo quiero pertenecer y para poder pertenecer pues hago algunas cosas que yo puedo entender que me pueden permitir resolver el problema de pertenecer a esos grupos sociales. Como por ejemplo, si quiero ser aceptado por mis compañeros adolescentes en el colegio, pues tendré que ser el macho, tendré a lo mejor que pegarle al empollón de la clase, tendré que hacer gamberradas, tendré que tratar mal al profesor, o tendré que hacer, no sé, 200 cosas, fumar, beber, etcétera, para que me acepten. Estoy aprendiendo estrategias para resolver los problemas. Ya saben, ¿no? Que no significa que esas estrategias sean buenas o malas. Yo estoy aprendiendo eso. Estoy aprendiendo cómo resolver los problemas de la vida. Luego también yo tengo algo que ver en todo eso, y tengo bastante que ver, porque yo hago interpretaciones y saco conclusiones de todo lo que está pasando. Por supuesto, lo que pasa es que saco esas conclusiones con la información que tengo. Si la información mayoritaria que tengo es que los problemas se resuelven con violencia, lo más posible es que intente resolver los problemas con violencia. Si me han enseñado que los problemas se resuelven llorando, lo más posible es que cada vez que tenga un problema tienda a llorar. Si me han enseñado que los problemas no se afrontan, sino que hay que escapar de ellos, perdón, no me han enseñado, sino que he visto que los problemas no se afrontan, sino que se huye de ellos, lo más posible es que yo tienda a escapar de los problemas. Entonces, aquí hay otro video. Otro aspecto que influye muchísimo en cómo elaboramos, cómo abordamos nosotros las problemáticas de la vida, qué actitud tenemos, cómo sufrimos o cómo afrontamos nosotros adecuadamente los problemas, pues tiene que ver con que a veces las cosas no salen, no son, no se transforman, no dan el resultado que a nosotros nos gustaría. ¿Les ha pasado alguna vez? A ver, mi hijo es tan estudioso como a mí me gustaría. Mis hijos son tan guapos como yo quisiera que fueran. Mis padres son... Señora Marina, su hija es la más guapa del mundo, eso sí. Está por aquí. Bueno, influye, es mi pareja, eso influye. Pero bueno, entonces... mis hijos son todos inteligentes, todos los buenos hijos que a mí me gustaría. Mis padres son aquellos padres modélicos que yo siempre hubiera deseado y que son el modelo en todos los catálogos de familias. Mi trabajo es el trabajo soñado, bien pagado, con unos jefes espléndidos, unas vacaciones de 6 meses al año, etcétera, etcétera. A veces las cosas no estoy echando ninguna sátira, es un ejemplo. A veces las cosas no son como me gustaría. Y tenía aquí otro pequeño ejemplo. A veces las cosas no salen como a mí me gustaría.
resulta que por difícil que parezca de entender, y ese es nuestro trabajo, tanto como el mío como psicólogo, como el trabajo del teléfono de la esperanza, entender por qué a las personas a veces nos cuesta tanto aceptar que las cosas no son como a mí me gustaría. La aceptación de la realidad es un campo de trabajo arduo, difícil en la psicoterapia. Las personas a veces no nos conformamos con que las cosas sean como son. Y no conformarse está bien, porque el no conformarme me puede ayudar a cambiar la realidad, a hacer algo para que las cosas satisfagan mejor mis necesidades. Pero a veces nos pasamos de la raya y no solo no nos conformamos con la realidad, sino que no aceptamos que las cosas o que los hechos son tal cual son. No aceptamos que si a mí hay algo que no me gusta, es importante que intente hacer algo para cambiarlo. Y entonces, aquí se dice, echamos balones fuera. Siempre decían en mi pueblo, hombre, siempre que hay un problema, intenta echarle la culpa a otro. ¿Sí? Siempre habrá alguien a quien echarle la culpa. En últimas, ¿sí? Le puedes echar la culpa a Dios. Es que Dios, ¿por qué me hace esto? Le puedes echar la culpa a la suerte. Le puedes echar la culpa al mal de ojo. Le puedes echar la culpa al clima. Fíjate, siempre le puedes echar la culpa, y si no, pues al vecino, al hermano, a los padres, como decía anteriormente. Mi vida está hecha un asco, pero la culpa es de mis padres, ¿sí? Ellos me hicieron así y eso ya no tiene remedio. Resulta que además de que las cosas a veces no nos salen como a nosotros nos gustaría, pues nosotros también tenemos una tendencia un poquito perniciosa. Y es que convertimos muchos de nuestros deseos en exigencias. Es decir, no nos basta con que quisiéramos, con el deseo de que las cosas fueran diferentes, sino que exigimos que las cosas y las personas sean diferentes. Eso lo entenderemos más fácilmente si utilizamos algunas frases de las que utilizamos en la vida cotidiana. Como por ejemplo, nosotros a veces hacemos exigencias sobre nosotros mismos. Es decir, no esperamos que nosotros, no solo nos conformamos con desear que nosotros cambiáramos algunas cosas de nuestro comportamiento que no nos gustan, sino que además exigimos que nosotros seamos personas diferentes. Por ejemplo, cuando hay que presentar una oposición, cuando nosotros tenemos allí personas a lo mejor que están estresadas, ansiosas, tensas porque se van a presentar una oposición, muchas de estas personas, normalmente las que están más tensas, no se plantean, por ejemplo, me gustaría aprobar la oposición. ¿Qué se plantean? Tengo que aprobar la oposición. ¿Por qué tienes que aprobar la oposición? Porque es que si no apruebo la oposición, ya no voy a conseguir trabajo. Se me va a escapar la mejor oportunidad de mi vida. Mi vida, algunos incluso van más allá, mi vida ya no va a ser buena, mi vida va a ser un desastre. Con mucha frecuencia no aceptamos, pues que sencillamente nosotros desearíamos aprobar una oposición, pero que eso es una posibilidad que no está totalmente en nuestras manos. Aprobar una oposición depende de varias cosas, como por ejemplo, ¿de qué cosas? Depende de que yo apruebe una oposición. No sé cuántas, pero si no entendí eso es porque dijeron cosas totalmente distintas. Depende, y lo que está en mis manos es estudiar. Pero además no basta con que estudie, es importante que estudie bien. ¿Sí? Si estudio muchísimo, como se estudia en la secundaria, bueno, en la secundaria no se estudia muchísimo. Bueno, ese ejemplo ya no me sirve. Si estudio muchísimo, pero no estudio bien, seguramente el resultado no se va a dar como yo esperaba. Entonces, con mucha frecuencia me hago exigencias a mí mismo que no se corresponden con la realidad. Es que yo tengo que ser mejor persona. Cuando van a terapia algunas personas se dicen, es que tengo que ser mejor persona. Bueno, puede que seas mejor, puede que llegues a conseguir ser mejor persona, pero para eso hay que definir qué es ser mejor persona. Pero no contentos con exigirnos cosas a nosotros mismos, también le exigimos cosas a los demás. Entonces, ¿se han escuchado ustedes mismos en alguna vez, en alguna ocasión, haciendo exigencias
taxativas, directivas, categóricas a los demás. Por ejemplo, ¿les suena alguna? Tienes que. ¿Sí? Es que tú tienes que estudiar. ¿Eso les suena? Cuando decimos esto en el curso de padres y educadores, los padres se rasgan las vestiduras. ¿Cómo es que yo no puedo decirle a mi hijo que tiene que estudiar? No, sí, se lo puedes decir. Pero eso no va a suceder porque tú digas que tiene que ser así. De hecho, científicamente es demostrable, solo por estadísticas, que no tiene que ser así. Es posible que sea así. Pero volviendo al ejemplo de la secundaria, lo más probable es que no sea así. ¿Cuál es el punto? A mí me gustaría que mi hijo estudiara más. Ah, bueno, y si a ti te gustaría que tu hijo estudiara más, ¿qué puedes hacer tú al respecto? Hay una parte que puede estar en tus manos, que es ayudar a que tu hijo estudie más. Pero hay otra parte que no está en tus manos, que es ¿cuál? Que tu hijo estudie o que tu hijo quiera estudiar. Que tu hijo quiera lo mismo que tú. Entonces, si hay una forma fácil, si hay un camino directo, eso es como un tobogán, para amargarse la vida, lo mejor es intentar cambiar a los demás. Pónganse en la tarea, de aquí en adelante, esta tarde, esta noche, mañana, intenten cambiar a alguna persona, intenten que una persona a la fuerza haga algo que no quiere hacer. Se enfada la otra persona y se enfadan ustedes. Es lo que sucede con mayor frecuencia. Pero no contentos solo con intentar cambiar a las otras personas, también nos gustaría, no solamente nos gustaría, sino que exigimos que la vida y el mundo fueran diferentes. Exigimos que la vida sea justa. ¿Alguien se ha escuchado alguna vez diciendo, es que esto no es justo? Es que no tendría que tratarme así. Es que tendría que aceptarme tal como soy. Pues no, en la vida real las cosas no suceden así. ¿Qué es lo que sucede? Que nos amargamos y nos complicamos la vida entrando en esos dilemas. Bien, ¿qué hace que nos quedemos aquí dando vueltas sobre ello? Porque a veces nos cuesta salir de allí. Resulta que a veces nos cuesta salir de esos esquemas de pensamiento, de esas estructuras complejas con las cuales nos amargamos la vida, pues porque con frecuencia sacamos partido de ello. Mucha gente también cuando le decimos, oye, es que sacas ganancias de gruñirle a tu pareja. ¿Cómo voy a sacar ganancias de gruñirle a mi pareja? Sí, porque cuando le gruñes, consigues que ella o él haga lo que tú quieres. ¿Sí? Eso es fácil. ¿Qué consigues cuando las ganancias derivadas, perdón? ¿Qué otras ganancias se desprenden de mis comportamientos? ¿Qué otras ganancias se desprenden de tener una actitud negativa ante la vida? Por ejemplo, una persona que se valore poco, que se considere normalmente pesimista, no tiene que esforzarse, porque como todo le va a salir mal, ¿para qué se esfuerza? ¿Sí? No, ya sé, la conferencia va a salir mal, eso no hace falta que la prepare, si total va a salir mal. Hay unas ganancias derivadas de ese comportamiento, de mi comportamiento pesimista, negativo, de sufrimiento, se derivan ganancias. Por supuesto, podría obtener mejores ganancias si lo hiciera de una manera más sana, pero a veces me agarro a esas pocas ganancias y no obtengo o no trabajo o no cambio para conseguir esas ganancias mayores o mejores que conseguiría si cambiara mi comportamiento. Detrás de todo esto, pues también a veces está el miedo al fracaso. Hombre, es que si intento cambiar y no lo consigo, si a lo mejor resulta que yo digo, bueno, no todo está perdido, a lo mejor sí vale la pena que estudie para esa oposición, pero ¿y si no me sale bien? Si resulta que pongo toda la carne en el asador y no me sale bien, entonces sí que voy a ser un fracasado. Entonces sí que va a ser cierto, se va a confirmar que yo no sirvo para esto. Ese temor, ese miedo hace que con frecuencia no cambiemos, no salgamos de ese estado de sufrimiento. El perfeccionismo. Si además de cambiarte, de intentar cambiar a los demás, te queda espacio para sufrir después de haber intentado cambiar a los demás, pues puedes intentar optar por el perfeccionismo. Cuando optas por el perfeccionismo, estás partiendo ya de un planteamiento errado.
¿sí? De que las cosas van a ser, si tú las haces, van a ser perfectas. Ya estás partiendo de un planteamiento errado, con lo cual lo más probable es que las consecuencias sean erradas, negativas, dañinas, insanas para ti. Y más aún, si es difícil vivir con una persona, es más difícil vivir con una persona perfeccionista, porque no se conforma solamente con mortificarse la vida tratando de que todos los papeles estén aquí en línea, de que esto esté así, encarrilado hacia el norte, de que las gafas estén alineadas con el vaso y el teléfono con el teléfono móvil, de que el lápiz, sino que además, cuando encuentre que las hojas están así, ¿quién me movió las hojas? Entonces, el perfeccionismo es otra estrategia, otro camino fácil para complicarnos y amargarnos la vida. Además, otra cosa importante, una de las motivaciones importantes de los seres humanos es la necesidad, por lo que nosotros consideramos que necesitamos en cuanto a la valoración y reconocimiento de las otras personas. Que las personas nos valoren y nos reconozcan nuestro esfuerzo y nuestro trabajo es agradable, está bien, chévere. Es chévere, rico, que te diga bien, chévere la conferencia, chévere el informe que presentaste, oye, bonito el trabajo que hiciste sobre aquella cosa, oye, me gusta tu peinado, etc. Eso nos gusta, pero en algunas cosas en algunas ocasiones traspasamos la barrera de lo que nos gustaría para convertirlo en una exigencia. Necesito que las demás personas reconozcan mi trabajo. Si al terminar la conferencia nadie me dice que le gustó la conferencia, pues esta noche no voy a dormir sufriendo y flagelándome porque la conferencia no les gustó. Si nadie me dice, oye, gracias por este favor que me hiciste, si no me lo reconocen, si no me lo valoran, ya tengo razones suficientes para sufrir. En algunos casos entonces no solamente deseamos o nos gustaría la aprobación y el reconocimiento de las otras personas, sino que exigimos que sea así. Como esa exigencia los demás no la tienen en su cabeza, los demás no consideran que es una obligación reconocerme y valorarme, lo más probable es que yo, la mayoría de las veces, no lo consiga. La mayoría de las veces no lo voy a conseguir. Y si yo estoy pendiente de la valoración y del reconocimiento, como la mayoría de las veces no lo voy a conseguir, la mayoría de las veces me voy a fijar en ¿qué? En que no lo he conseguido. Con lo cual, ya tengo razones suficientes para sufrir. Bien, y además, pues hay otra estrategia que nos dificulta salir de este estado de sufrimiento, de malestar, de incomodidad. Y eso es la racionalización. ¿Saben qué es racionalización? No es lo mismo que razonar. Razonar sobre un problema no es lo mismo que racionalizar un problema. La racionalización es un mecanismo de defensa con el cual yo intento tapar un sentimiento con un argumento. Yo lo veía, sobre todo lo aprendí, lo descubrí en la secundaria. Cuando estábamos los adolescentes ahí con las hormonas a flor de piel y empezaban a interesarnos o las chicas se interesaban por nosotros, etc. Pues entonces, cuando alguna no nos prestaba atención, decíamos, pues ella se lo pierde. Eso es un ejemplo de racionalización. ¿Por qué? Realmente, en el fondo, yo estoy ¿qué? Sí, si me prestara atención, si me pusiera cuidado, si yo le gustara... Pero estoy tratando de negar ese sentimiento, de taparlo diciendo, ella se lo pierde. ¿Sí? Bueno, entonces, más cositas. Utilizamos una serie de mecanismos, no voy a explicarlos muy detenidamente, solo los voy a mencionar de pasadita para no ser muy largo el asunto. Utilizamos o hemos aprendido a utilizar otra serie de mecanismos para filtrar, para transformar la realidad de una manera tal que se acomode a nuestras creencias. Yo creo que la vida o el mundo tiene que satisfacer mis necesidades. Yo creo que los demás tienen que satisfacer mis necesidades. Y yo creo que yo debo satisfacer mis propias necesidades. Estoy en la obligación de hacerlo.
Dicho esto, pues como muchas de las cosas que suceden a mi alrededor no van a confirmar esas creencias, yo tengo que transformarlas para que se adecúen a lo que yo creo. Lo lógico sería que si yo estoy viendo que las cosas no son así, pues cayera del burro y dijera, ah, pues no, esto no es como yo creía. Pues la mayoría de las veces no sucede así. La mayoría de las veces forzamos la realidad para que se adecue a lo que yo quiero. Eso es fácil. Si hubiera, bueno, aquí hay bastantes hombres, no me he dado cuenta cuántos hombres hay aquí. ¡Qué barbaridad! Esto es un récord. Es un récord. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, un montón. Entonces sí puedo poner este ejemplo. Esto es fácil. Pregúntenle ustedes a las personas, o pregunten en un bar, ¿qué equipo de fútbol es mejor? Verán cómo transformamos la realidad y los dos equipos, los dos o los tres, si incluimos al Hércules Club de Fútbol, ¿sí?, para ser los mejores. Es decir, yo intento transformar esa realidad para que se acomode a mis deseos. Entonces, a veces opto por la polarización. ¿Qué es la polarización? Cuando yo opto por la polarización, intento decir que las cosas son blancas o negras. O estás conmigo o contra mí. A veces también intento generalizar de manera excesiva. Todas las mujeres conducen igual. Todos los hombres buscan lo mismo. ¿Sí? Etcétera. A veces trato de hacer un filtro mental. ¿Con el filtro mental qué hago? Con el filtro mental lo que hago es quedarme de toda la situación con lo malo. ¿Sí? Oye, qué bien, ¿no? ¿Cuánta gente fue a la conferencia y no llovió? Sí, pero había allí una persona que estaba cabeceando. Yo creo que se estaba quedando dormida. Yo creo que había una persona allí que estaba aburrida con la conferencia. Me quedo con lo malo. De todo lo bueno escojo lo malo y me quedo con ello. Descalificación de lo positivo. Es muy parecido al filtro mental, pero solamente lo que hago es no me quedo con lo negativo, sino que cojo lo positivo y lo tacho. Oye, Germancho, qué buena conferencia, ¿no? Bueno, eso cualquiera había podido hacerlo. Sí, otra persona habría podido hacerlo, pero no como yo. ¿Sí? No igual, distinto. Bien, sí, seguramente, pero igual que yo, no. También, además de eso, a veces sacamos, ojo con esto, conclusiones apresuradas. Somos rapidísimos a veces cuando se trata de sacar conclusiones. ¿Sí? Estamos viendo que una persona está haciendo una cosa, ya lo vas a romper. ¿Sí? Ya vas a manchar no sé qué. Deja que lo hago yo. ¿Sí? Así no se hacen las cosas, etcétera. ¿Sí? O estoy mirando el reloj, va a llegar tarde. Seguro que va a llegar tarde. Esto es tan específico y es tan puntual que se divide en dos áreas diferentes. Una es a la que llamamos lectura del pensamiento. Si contáramos la cantidad de adivinos que hay en este mundo, te estoy mirando y ya sé lo que estás pensando. ¿Sí? Estás pensando en qué lástima que esta noche no hubiera partido, ¿cierto? Liga de Campeones. Claro, por la cara que está poniendo, yo ya sé qué es lo que está pensando. ¿Sí? Bien, otro es el error del adivino. Intentar adelantarse a lo que va a ocurrir en el futuro. Ríe, que ya llorarás. Normalmente apuntando hacia lo negativo. ¿Sí? Entonces, además, pues también tendemos a magnificar, a exagerar el sufrimiento. A esto le llamamos también catastrofismo. O a minimizarlo. Una expresión que yo que descubrí acá es que es eso de sentí que se me vino el mundo encima. Es una expresión, pero por supuesto es una exageración. ¿Cómo se te va a venir el mundo encima? ¿Sí? Es un poco complicado. ¿Qué cosa más terrible y qué cosa más horrible? Realmente, pues pocas cosas suceden en nuestra vida que sean horribles y terribles. Algunas sí, por supuesto. Pero la mayoría de las veces, las cosas que llamamos horribles, terribles, catastróficas, desastrosas, no es para tanto. Bien. Razonamiento emocional. ¿Han escuchado eso? El día está triste. ¿Cómo va a estar el día triste? ¿Sí? El día está, pues como está. ¿Sí? ¿Cómo va a estar? Como está. Hay más sol, hay más nubes, hay más viento, hay más lluvia. El día está como está. ¿Quién está triste? ¿Quién tiene predisposición a estar triste? Pues yo.
¿sí? Ya amanecí así como me levanté como el del comercial este de IKEA, me levanté así como con el pie torcido. Y entonces, el día está triste. ¡Qué día tan estresante! ¿El día cómo va a ser estresante? Explícamelo, ¿cómo puede ser un día estresante? Más bien, yo he juntado un montón de actividades en mi día y claro, voy así de los nervios, voy corriendo a todos lados. Yo estoy estresado y creo que el día, o digo que el día está estresado. Incomprensible. Bueno, los deberías. Estos son de los más complicados y de los más frecuentes. Yo considero que las cosas y las personas, como ya lo habíamos mencionado, deberían o tendrían que ser de otra manera. ¿Sí? Es que tú no tienes por qué hacerme esto. Tú tendrías que hacer esto. Si tú hicieras esto, yo sería feliz. Hombre, si no haces eso, no voy a poder ser feliz. Pues yo ya me estoy echando la soga al cuello. Hombre, si hicieras eso, pues seguramente yo sería un poquito más feliz. O lo disfrutaría, o me sentiría a gusto. Pero tú haz lo que tengas que hacer, que de ser feliz ya me ocuparé yo. Bien, el etiquetaje. Ponernos etiquetas también es una de las estrategias más negativas y uno de los daños más grandes que podemos hacer nosotros mismos. Y es considerarnos fracasados, tontos, vagos, inútiles, pero además considerarnos el gracioso, el simpático, el bueno, etc. Son tan dañinas las etiquetas positivas como las negativas, porque me condicionan, casi que me obligan a comportarme de una manera específica, tanto por lo bueno como por lo malo. Y a veces, pues bueno, las etiquetas las traigo de casa. Es que eres el niño bueno. Con lo que me gustaría levantarme de esta conferencia e irme a mi casa o al bar a tomarme una cervecita bien fría, con el calor que está haciendo hoy. Pero no puedo, ¿por qué? Porque me han dicho que yo soy bueno. Y como soy bueno, tengo que quedarme aquí hasta que el conferenciante termine de hablar. ¿Sí? Tengo que comerme todo, aunque esté a reventar, porque eso es de buena educación. ¿Sí? Etcétera. Entonces, y la personalización. El ejemplo de hace 2 años es el fenomenal. Hoy casi se confirma. Hace 2 años hicimos una conferencia aquí y llovió. Esta mañana me levanté y miré al cielo. Claro, como programé una conferencia, llueve. Fijo. Falta nomás que yo programe algo y allá arriba están listos. Ojo, ojo, que Germán Ricardo programó una conferencia. Lista la máquina de la lluvia para que llueva porque yo programé una conferencia. La personalización básicamente consiste en creer que las cosas funcionan solo para fastidiarme. El mundo va detrás de mí y las personas van detrás de mí solo para fastidiarme. Bien. Después de todo esto, después de toda esta carreta que les he contado, carreta se entiende, cháchara, ¿sí? Después de toda esta cháchara, ¿con qué nos quedamos? Bueno, nos quedamos con los problemas reales, como apunta la fotografía. Después de dedicarle, lo he hecho pensando en ello, le he dedicado 45 minutos a hablar de todas las formas inútiles con las que sufrimos y le voy a dedicar solo 5 minutos a lo que sí es real, como lo hacemos en la vida cotidiana, a lo que sí podría captar nuestra atención para que viviéramos un poquito mejor. Para que un problema sea real, tiene que suceder en alguna parte y en algún momento. Hoy se me acabó el dinero de la nómina y todavía falta 20 días. ¿Cuánto queda por delante? ¿Hoy qué es? Hoy 10. 20 días. Dios mío. ¿Sí? Todavía quedan 20 días por delante y ya me fumigué el sueldo. Eso ocurre aquí y ahora. ¿Sí? Eso es una situación real. Sucede en algún momento, en algún lugar y afecta por lo menos a alguna persona. A mí por lo menos me afecta. ¿Sí? Entonces, un problema para que sea real, para que nosotros digamos, si dejáramos de sufrir por cosas que no tienen sentido, pues podríamos decir, bueno, esto con lo cual yo me estoy mortificando la vida ocurre en algún momento, en algún lugar, afecta a alguna persona, las 3 cosas. Porque puedo decir, ¿afecta a alguna persona? Sí, yo estoy sufriendo por el pasado, por si me dijo, por si me hizo, y eso me afecta a mí. Pero ocurre en este momento, en este lugar,
no ocurrió hace 10 años. Entonces muy posiblemente esté perdiendo el tiempo, esté dándole vueltas a una situación que ya no tiene remedio. Tiene remedio si yo aquí y ahora me decido a elaborar el resentimiento, a trabajar sobre él, a hacer cosas que me permitan reelaborar una situación que a lo mejor fue dolorosa para mí. Una ruptura, una pérdida, un conflicto, una decisión que me trajo sufrimiento, etc. Si yo aquí y ahora me dedico y me digo, oye, pues voy a trabajar sobre ello a ver si dejo de darle vueltas en mi cabeza. Eso sí sucede aquí y ahora. Y beneficiaría a una persona, o a varias en mi caso. A mí, que dejo de mortificarme, y a las personas que tienen que cargar a mi alrededor con que yo viva mortificado. ¿Qué nos dificulta cambiar? Ese señor, ¿quién es? Ese señor me suena de alguna cosa, pero no pude saber quién era. ¿Alguien lo conoce? Creo que tiene una serie de televisión. Bueno, yo lo cogí porque tiene que ver con lo que quería decir. ¿Qué nos dificulta cambiar? Además de todo lo que hemos visto, ¿qué cosas nos dificultan cambiar? Pues resulta que a veces creemos que es que si cambiamos, vamos a dejar de ser nosotros. Que voy a ser otra persona. Que tengo miedo a ser otra persona. Yo no quiero ser otra persona, yo quiero ser yo. Y si cambio, voy a dejar de ser yo. Eso dificulta el que cambiemos. ¿Cuál es la respuesta a esto? Voy a seguir siendo yo, pero con otros conocimientos, con otros comportamientos, a lo mejor más feliz, pero voy a seguir siendo yo. Y a lo mejor eso para mí podría ser bueno. A veces también me dificulta salir del bache el que yo pienso que es que si me dedico a pensar sobre si mis problemas son reales o no son reales, me voy a volver frío y calculador. Y me la voy a pasar todo el tiempo pensando en si es esto o es aquello. Normalmente las personas, yo no conozco ninguna persona que se haya vuelto obsesiva, compulsiva, por haber trabajado la metodología de la terapia racional emotiva. ¿Sí? Mi compañero Celedonio, que es un eminente psicólogo y que se encuentra aquí entre el público, ha leído conmigo los antecedentes a través de los cuales con la terapia cognitiva se indicaba, es importante tener cuidado porque a veces la gente, ¿sí?, le puede dar demasiadas vueltas a la cabeza. Pero eso es con algunas personas en particular, las personas que tienen tendencias o rasgos obsesivo-compulsivos. La mayoría de las personas nos haríamos un gran servicio si tratáramos de reflexionar. Oye, este sufrimiento, ¿me sirve o no me sirve? ¿Me aporta, enriquece mi vida? ¿Me beneficia o no me beneficia? Entonces, además de ello, a veces pensamos, por ejemplo, que es que si dejamos de ser perfeccionistas, nos vamos a volver mediocres. Oye, seguramente si dejas de ser perfeccionista, te vas a volver un ser humano normal, buena gente, tranquilo, sereno, dicharachero, agradable, y vas a dejar de fastidiar a todo el mundo con tu perfeccionismo. El temor a convertirnos en personas normales y a veces creer que nos vamos a volver mediocres, pues a veces hace difícil que nosotros cambiemos y nos cuestionemos nuestro sufrimiento. A veces también, pues no cambiamos porque, oye, es que si yo dejo de dar el puñetazo en la mesa, la gente ya no va a hacer lo que yo diga. Bueno, pero a lo mejor te van a querer más. Sí, pero a lo mejor ya no van a hacer lo que yo diga. ¿Y qué prefieres? Que hagan lo que yo diga. ¿Sí? A veces me quedo en eso. Hay por ahí una frasecita es como muy lúcida, pero como es una frasecita de esas que se dice ya casi como un refrán, es como un caballito de batalla, casi que a veces pierde su sentido, que es que a veces las personas preferimos tener la razón a ser felices. ¿Tú qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Pues tener la razón. ¿Sí? Sí. Y con frecuencia esta en terapia es un problema grandísimo. ¿Sí? Oye, mira, en esto parece que te equivocaste. ¿Sí? Parece que podías haberlo hecho de otra manera. Pero no voy a dar mi brazo a torcer. Ya lo hice y así se queda. Entonces, a veces pensamos que perderíamos todas un montón de gratificaciones que normalmente son malsanas si diéramos nuestro brazo a torcer. ¿Qué se puede hacer para salir del bache?
como de esto vamos a hablar en el curso Piensa Bien para sentirte mejor, solo voy a dar unas pistas. También les invito la información sobre esto, en qué situaciones es que normalmente yo me encuentro mal, yo me siento mal. A lo mejor es cuando me reúno con aquella persona con la que encuentro dificultades para la relación, a lo mejor es cuando voy a mi trabajo, a lo mejor es cuando me encuentro el domingo o el fin de semana sin nada que hacer, etc. ¿En qué situaciones es que yo normalmente tiendo a sentirme mal? Otro fundamental, tratar de identificar, bueno, cuando yo me estoy sintiendo mal, triste, desanimado, desasosegado, apesadumbrado, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy pensando? Porque seguramente eso tiene mucho que ver con lo que yo estoy sintiendo. Otro elemento también a tener en cuenta es tratar de establecer si es beneficioso, algo así como hacer un balance de pérdidas y ganancias. ¿Qué es mejor para mí? ¿Seguir pensando de esta manera o hacer otra cosa distinta? ¿Qué me aportaría más bienestar, más felicidad, más tranquilidad, mejores relaciones con las otras personas, etcétera? ¿Qué cosas podemos evitar para sufrir innecesariamente? Preocuparse demasiado por el qué dirán. A veces cuando la gente va a terapia me dice, oye, es que yo quiero pasar de lo que dicen los demás. Hombre, no hace falta, no es para tanto, ¿sí? Porque a lo mejor si tu pareja te está diciendo, oye, las cosas van mal, esto no funciona, el butanero vino esta tarde, mejor que prestes atención, es importante lo que te digan los demás, lo que pasa es que también es importante lo que tú tienes que decir al respecto. Es decir, lo que dicen los demás es importante, pero no es lo más importante, es información que a lo mejor sería útil si tú tienes en cuenta para tomar tus decisiones. También es muy importante no juzgarnos, sobre todo como decía anteriormente, no juzgarnos negativamente, sobre todo como decía anteriormente, no ponernos etiquetas, como los buenos o como los malos, como los vagos o como los más trabajadores, como los más inteligentes o como los más torpes. Las etiquetas nos condicionan y juzgarnos con base en las etiquetas normalmente trae consecuencias negativas para nuestro estado de ánimo y para nuestra salud emocional. No nos compliquemos la vida con si las cosas son justas o no son justas, porque lo que es justo yo lo voy a ver justo de una manera y la otra persona lo va a ver justo de otra manera totalmente distinta. Normalmente cada uno lo va a ver justo a favor de quién. De uno mismo. Sí. Normalmente, oye, no es justo que semana de Pascua yo tenga que hacer una conferencia. Oye, lo que no es justo es que con todas las fiestas que ha habido el fin de semana tú no vengas a trabajar el martes. Depende de cómo se mire. Entonces, es más conveniente no entrar en esos dilemas acerca de la justicia. Más bien podemos entender, yo preferiría, a mí me gustaría esto o aquello. ¿Qué voy a hacer yo para conseguir aquello que quiero? Es importantísimo no culparnos a nosotros mismos, tampoco a los demás. No buscar quién tiene la culpa, sino buscar preferentemente qué se puede hacer al respecto. Eso normalmente es mucho más útil, muchísimo más satisfactorio que tratar de encontrar culpables. Mientras estás buscando a los culpables pierdes tiempo. Normalmente eso te genera amargura, malestar, estar buscando de quién fue, en lugar de ponerte a resolver el problema. Mejor si te dedicas a resolver los problemas que a buscar quiénes son los culpables. Y finalizaríamos con una frase que utilizamos nosotros en nuestro curso, que es básicamente esta. No podemos evitar que los pájaros de la tristeza vuelen sobre nuestras cabezas. No podemos evitar que haya un montón de situaciones difíciles, duras, complicadas, etc. Pero sí podemos impedir que esos pájaros vuelen en nuestros cabellos. Básicamente, no todas las situaciones están en nuestras manos. Hay problemas reales y objetivos en la vida. Pero si ya hay problemas reales y objetivos en la vida, no tiene sentido que además nosotros nos inventemos otra serie de problemas para sufrir. Muchísimas gracias por su asistencia. Espero que nos veamos con algunos de ustedes en el curso Piensa Bien para sentirte mejor, que se realizará los días viernes, sábado y domingo
de la próxima semana, el 20, 21 y 22. En ese curso vamos a profundizar sobre estos temas, vamos a dar otro montón de estrategias para que las personas depuremos nuestros pensamientos y tratemos de optar por pensamientos que nos hagan la vida más satisfactoria y que nos hagan un poquito más felices. Si no van al curso, que no es obligatorio, no importa, el teléfono de la esperanza está por teléfono abierto a las 24 horas. En el servicio persona a persona, face to face, estamos de 9 a 9. Y la atención que se ofrece en el teléfono de la esperanza es gratuita, anónima, aconfesional, apolítica y altruista. Calle Benito Pérez Galdós, número 41, entre suelo C, escalera derecha. Muchas gracias y espero que nos veamos en otra ocasión.